Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Ok, ahí nada más como para que lo tengan en cuenta. Nunca me había pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez y trato siempre de no tropezarme con la misma piedra, aunque los humanos somos así. Pero, entonces, para comentarles un poco, nada más que en YouTube, el contenido, digamos, en estos dos grupos, la semana pasada me bloquearon los dos videos, ¿ok? Ahí me reclamaron por incumplir, eh, es que se llama, por incumplimiento de derechos de autor. El asunto es que yo a veces uso algunos videos de YouTube o algunas cosas, ¿verdad? Ahí siempre tratando de decirles de dónde lo saqué o cosas por el estilo. Y lo que uso es una pequeña sección. Y ese por 30 segundos del video de más de hora y media, ¿verdad? O de hora y media. Por esos 30 segundos me bloquearon esos dos videos. Entonces, en realidad, a mí lo que me preocupa no es tanto que bloqueen el canal, que bloqueen esto, que bloqueen lo otro. Lo que me preocupa realmente es como son las clases, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan ahí. Así que si ustedes ven que estoy poniendo algún video o algo así, recuérdenme para parar la grabación, ¿verdad? En caso de ser necesario. Entonces, así evitar que, que hagan reclamos de derechos de autor. Y que bloqueen por un tiempo los videos. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ok, profe. Entonces, a mí, digamos, yo voy dando la clase y a mí se me va la onda. Entonces, en cualquier cosa ahí, digamos, si me ven haciendo eso, entonces, para que me digan, profe, detenga el video, detenga la grabación por aquello. Bueno, vamos entonces acá. Ujú. Compartir pantalla. Nosotros estábamos en este documento que la idea era usar un poco la ley de Gauss, ver la ley de Gauss como tal, usarla en diferentes ejercicios. Acá vamos a ver, sí, vamos a hacer este lado del cable coaxial y podemos hacer algunos otros, digamos, la varilla infinita o cosas por el estilo. Entonces voy a dejar de compartir el video, más que todo, como les dije, para no gastar mucho ancho de banda. Bueno, entonces, la clase pasada habíamos empezado con la parte de Gauss y ya les había dicho, entonces, el concepto de flujo eléctrico, que el flujo eléctrico es igual a la suma del campo eléctrico que hay en cada una de las áreas que existen. Entonces es producto punto diferencial de área. Importante, ¿qué notan ahí ustedes del área como tal? En esa parte de la función o de la ecuación. ¿Qué logran notar ahí?
¿Qué pasa con esa área? Compañeros, compañeros. Primero, bueno, sí es un diferencial, pero ¿qué más logran notar del área? Que es un vector. Es un vector, correcto. Y por lo tanto, si es un vector, tiene una dirección establecida. Entonces, supongamos que yo tengo acá no me gusta ese. Supongamos que yo tengo acá una superficie en 3 dimensiones, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Entonces, este es el área por el cual estamos pasando o por el cual está pasando un campo eléctrico. Así que la dirección del vector área va a ser esta, que sea perpendicular a la superficie con la cual está. ¿Está claro eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, puede ser esa o puede ser esta otra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos utilizo? Porque igual, si yo hago el producto punto, por un lado, una me va a dar positiva y la otra me va a dar negativa. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico que va en esta dirección, si este es mi campo eléctrico, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo hago el producto punto, si ambos van en la misma dirección, esta integral simplemente me va a dar E, campo eléctrico por el área, ya sea positivo o ya sea negativo. ¿Ok? Si van en la misma dirección, como en el caso del campo eléctrico, y el área amarilla que escojamos, eso da positivo. Pero, si agarramos el campo eléctrico y el área que va en rosado, entonces eso daría negativo, ese producto punto. Entonces, ¿cuál de los dos escogemos? ¿Sí? ¿Cuál de los dos dirían ustedes que vamos a escoger? En realidad podemos escoger cualquiera de los dos, pero siempre tenemos que irnos en un caso en específico. ¿Ok? La ley de Gauss, en su caso, digamos, no va a aplicar el flujo sobre una lámina cualquiera, como esta que está acá, sino la ley de Gauss va a estar aplicada en 3 dimensiones, o sea, en una figura
completamente cerrada. ¿Ok? Entonces, como está aplicada sobre una figura cerrada, vamos a ver si yo tengo una carga eléctrica aquí. Vea que esa carga eléctrica va a tener un campo eléctrico en todas direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, la dirección del vector área, por ejemplo, para esta cara de arriba, yo la voy a sacar hacia afuera. Para esta cara de acá, yo la voy a sacar hacia afuera. Recuerden que siempre tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Está claro? Entonces, lo que me dice la ley de Gauss es que el flujo eléctrico total sobre una superficie cerrada, por eso se representa con un circulito en la integral, lo que nos dicen es que esto es proporcional a la carga que tengo encerrada. O sea, la carga que hay dentro de la superficie dividido entre epsilon sub 0. Entonces, bajo ciertas condiciones, nosotros podemos calcular el campo eléctrico. Pero eso sí, la superficie cerrada que nosotros escojamos, va a tener mucho que ver a la hora de calcular esta integral. Porque eso es lo complicado. ¿A qué me refiero con que eso sea lo complicado? Voy a hacerles otro dibujito por acá para explicarles un poco mejor la ley de Gauss. Entonces, supongamos que tenemos una carga positiva acá. ¿Ok? Y solo voy a hacer una de las caras como para no entorpecer mucho el, ¿cómo es que se llama? La visualización. Entonces, supongamos que aquí tengo una de las caras de esa caja. Entonces, vean ustedes que aquí esto va a generar campos eléctricos que van a ir en todas direcciones. Sobre la caja. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, acá, este va a tener un cierto ángulo, este también va a tener un ángulo, y el del centro sí va a ser perpendicular. Estas son las líneas de campo que están saliendo de esta carga puntual. Igual van a tener en todas direcciones. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, si yo hago una caja para una carga puntual, yo utilizo una caja para utilizar Gauss,
La gran mayoría de los campos eléctricos van a depender del ángulo donde estemos. Entonces vean ustedes que esta integral de ahí ya se vuelve complicada porque va a ser la integral del campo eléctrico por el diferencial de área que tengamos ahí por el coseno del ángulo entre el vector E y el vector diferencial de área. O sea, no sería el ángulo que puse aquí, sino sería el ángulo con respecto a este campo eléctrico. Entonces sería este ángulo el que estamos, los que estamos viendo. ¿No les parece que esta integral se vuelve horrible? Compañeros, compañeras. Coseno de... Ah, de θ. Sí, del Profe, ¿y ángulo cómo que le llaman haya, variable? Dos ese variables son. ángulo sería variable, correcto. Para cada puntito de área que tengamos. Bueno, eso se vuelve un dolor de cabeza. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, por eso, lo que vamos a hacer es utilizar superficies cerradas que tengan una característica en especial. Que el campo eléctrico siempre sea perpendicular al área o que el campo eléctrico sea paralelo al área. ¿Por qué? Más que todo, ¿qué pasa cuando yo tengo dos vectores perpendiculares? ¿Qué sucede con el producto punto de esos dos vectores? Cero, profe. Da cero, correcto. Y si son paralelos, Máximo. va a dar el máximo. Entonces, esta integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, para esas caras donde sean paralelos, esto simplemente me va a dar el campo eléctrico multiplicado por el área. Y de esta manera me voy a simplificar mucho los ejercicios. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Por esa razón, digamos, cuando tengo una carga puntual, lo mejor siempre es que mi superficie cerrada sea una esfera. Así el área y el campo eléctrico siempre van a ser perpendicular, paralelos entre sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Pero por ahora, claro. Sí, profe, por ahora, claro. Ok. Entonces, vamos a ver. Ay, no tengo abierto el. O sí. Aquí. Este era el que quería ver. Ok. Practiquemos un momentito eso que les estaba hablando para que vean ustedes que la complejidad que esto conlleva. Entonces, vamos a ver acá.
Por ejemplo, si yo tengo un campo eléctrico que es en el eje Z, ok, va para arriba, ese campo eléctrico. ¿Qué pasa? Ahí lo mejor es hacer algo plano para que el campo eléctrico y cada uno de los diferenciales de área sean paralelos entre sí. En este ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Y aquí vamos a usar, entonces, lo que sería el área, etcétera, etcétera. Entonces, acá. Primero, tenemos que, digamos, en este puntito de acá, el campo eléctrico iría en esta dirección. ¿Me siguen? Mientras que el área iría en esta dirección. El verde sería el área y el celeste es el campo eléctrico. ¿Ok? Y eso lo vamos a tener a lo largo de toda esta cúpula, de este semicírculo que se me está formando ahí. Entonces, noten ustedes que este ángulo, ¿cuál ángulo sería? Vean ustedes que ese ángulo corresponde a este mismo ángulo de acá. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, cuando yo hago la integral del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, vamos a tener lo siguiente. Primero, para simplificar un poco las cosas y no hacer una integral doble, porque estamos hablando de un área, entonces aquí en el problema nos dicen, bueno, el diferencial de área corresponde a esta expresión de acá. Este es el diferencial de área. Porque lo que estamos haciendo es agarrando cintas que vayan alrededor de toda el área, ¿verdad? Por delante y por detrás. Esta cinta completa tiene un diferencial de área dado por esta expresión. ¿Me siguen? Donde esa área depende del ángulo y bueno, depende del ángulo y del radio. Pero como el radio es constante, entonces el área de toda la cinta, ya sea esa cinta o ya sea una cinta que hagamos acá, ¿ok? Esta cinta que podemos hacer aquí abajo o una cinta que podamos hacer aquí arriba muy pequeñita, ¿ok? El área va a corresponder a esta expresión. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Ojo porque esto no es fácil de entender. Entonces sí necesito como que vayamos paso a paso. Entonces, cuando yo hago esta integral para encontrar el flujo, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es la integral de la norma del campo eléctrico por la norma del diferencial de área por el coseno del ángulo que hay entre el campo eléctrico y el área. Entonces, sería por el coseno de cita. ¿Ok? Que esto
Entonces, si metemos el valor del diferencial de área, sería la integral del campo eléctrico por 2pi por r cuadrado por el sen de zeta por el d de zeta multiplicado por el coseno del ángulo. Que este coseno sería lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que el coseno del ángulo es por el producto punto. Ahora bien, este ángulo zeta para cada una de las cintas, ¿de a dónde va para tener toda la cúpula completa? Compañeros, Más compañeros. o menos de 0 a pi, profe. De 0 No. a pi, correcto. Porque estamos hablando que vamos a ir desde este punto de acá hasta una cinta que llega a este punto. Entonces, eso iría desde 0 grados hasta 90 grados. Bueno, no de 0 a pi, sino de 0 a pi medios. Porque si lo agarramos de 0 a pi, sería hasta los 180 grados, sería hasta acá. O sea, estaríamos agarrando no de una cúpula, sino de una esfera completa. No de una semiesfera, sino la esfera completa. Sí, Sí, profe. ¿está claro? ¿Hay alguna duda? Ok. ¿Qué pasa cuando integramos eso? A las constantes. Sale Pi, el radio. 2pi r cuadrado. El e también sale. ¿Y cuánto me queda entonces? La integral del sen de zeta por el cos de zeta de zeta. De 0 a pi medios. ¿Y alguien ya calculó esa integral? Profe, Sí. creo que sería seno cuadrado de zeta medio, pero no estoy seguro. Ajá. Porque si se deriva, quedaría por regla de la cadena 2 seno y luego la derivada del otro seno. Estoy entendiendo. Ok, esa es una forma de hacerlo. La otra es decir que u es igual al sen de zeta. Entonces el d de u, ¿quién sería? Voz de cita. Excelente. Entonces me quedaría la integral. Vamos a ver. Esto para que también lo aprendan en caso de que su profesor de cálculo no se lo haya dicho. Voy a cambiar mis límites de integración. Entonces, si meto aquí el 0, sen de 0, 0. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el sen de pi medios? 1. Entonces, cambio los límites de integración para integrarlo con respecto a u y no con respecto a zeta. Y no tener que devolverme después. Ese es un truco que se puede utilizar. Entonces aquí me va a quedar u
de du. ¿Y cuánto me da esa integral? U cuadrado medio. Ajá, y si lo evalúo de 0 a 1, un medio. Sí, Sí, profe. ¿quedó claro a Profe, una todos? pregunta. Sí. Por qué no pone la constante de integración? Nada que ver. ¿Cuál constante de integración? Ya cuando integra después, no hay un más C. No, porque está definido. Ah, está definida. Ok, sí, Entonces cierto. sería 0 más C menos 1 menos C. La constante de integración se me elimina. Sí, Sí, sí. por eso es por lo que la constante de integración no se utiliza cuando estamos haciendo integrales definidas, porque se va a eliminar. ¿Estamos, compañeros, compañeras? A mí sí me quedó la duda de por qué era pi medios y no pi. Ah, vamos a ver, si este ángulo lo llevamos hasta pi, ¿cuánto serían los 180? Pero también. No, no, ¿a dónde serían los 180 grados? Ah, en pi se refiere. ¿Sí? ¿Y por Vea qué, que porque es que el pi- ángulo empieza desde ahí? porque es la forma en que denotaron este DDA. Lo están sacando a partir del ángulo tomado desde ese punto. Ah, ok, ok. Está bien, gracias, profe. Ujú. El asunto es que si lo llevamos hasta pi, estamos hablando que sería el círculo completo. Compañero, Está bien, gracias, profe. de ahora sí, si les queda dudas, podemos verlo de maneras diferentes. O les puedo ir explicando de otras formas. ¿Verdad? Profe, y el coseno de cita es por Por el producto, producto punto. producto Ujú, punto. correcto. Ok. ¿Alguien más con alguna duda? Yo, Ujú. si la integral es de 0 a pi medios, entonces no debería duplicar la integral para aprovechar la simetría. ¿Cómo duplicar Porque la integral? si es que yo estaba con que usted está haciendo los 0 a pi medios porque está aprovechando que los dos lados son iguales. No, Entonces, no, no, no. como, No, 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 no. Es que vea que no es, los que nosotros estamos agarrando son franjas completas de todo el círculo para no tener que hacer una integral doble. Sí, compañero, sí, ahora sí. Sí, sí, estamos sí, ahora sí. aprovechando toda esta franja aquí. Claro, no, sí, ahora sí, ya entendí. Perdón. ¿Ya? Ujú. Sí, Entonces, esa cinta la estamos llevando desde que tenemos un punto en la parte superior, en 0, hasta que tenemos la cinta que bordea esto, aquí abajo. ¿Sí? Entonces, como tenemos eso, este ángulo lo vamos a llevar desde la franja de arriba, que en la franja de arriba dijimos que vale 0, ese ángulo, hasta que el ángulo llega a este punto, donde aquí estamos agarrando es esta franjita de aquí. ¿Lo ven? Aquí como que le pongamos un bordeado
a toda la esfera. ¿Me siguen? Correcto. Eso es lo que estamos haciendo, Julio. Es como que agarren ustedes un pedazo de masking muy delgadito y se lo pongan a la parte superior de un globo. Sí, a todo alrededor. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Ok. Entonces, que por qué el diferencial llega a depender de ese ángulo. Vean. Ese diferencial ya no lo están dando que es así. Pero si ustedes quieren saber de dónde sale, lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Qué tal si agarramos una de esas cintas cualquiera y nosotros la estiramos por completo? Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, si ustedes tienen una esfera y agarramos, ok, bueno, es el mismo comentario. Si ustedes tienen una esfera y la cortamos ahí, vamos a ver cuánto mide esa cinta. Vean que aquí tengo un tecita, que sería el ángulo que estamos midiendo. Y aquí, bueno, sería multiplicado por 1. Para que quede en unidades de metros. Y este pedazo de acá, vea que es un círculo. Vea que esto conforma un círculo completo. 2pi por el radio que tenga aquí. Por el radio de esta circunferencia. ¿Me siguen? Entonces, este radio prima correspondería a, vamos a ver, sería R sendecita. ¿Cierto? Ese sería el radio de ahí. Y este va multiplicado por R. ¿Siguen? Sí. Porque vea que aquí lo que tenemos es un, bueno, este pedacito de acá sería un DDS. Que lo que mide es el radio multiplicado por el DDC. Eso es lo que mide el grosor de esa cinta. ¿Está claro?
Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces de esa manera sacamos ese diferencial de área. Por eso les digo, eso ya no lo están dando aquí en el problema. Que eso es una gran salvada porque llegar a esta expresión, digamos, eso es matarse la jupa un buen rato. A ver cómo se puede hacer ese diferencial de área. Pasamos. Compañeros, compañeras. Y les digo que es matarse la jupa un buen rato porque yo antes de poner algunos ejercicios siempre trato de ver de a dónde salen las cosas para ponérselos a ustedes. Entonces, yo me llevé un buen rato descubriendo eso. Entonces, por acá habíamos quedado que toda esta integral lo que da es un medio. Entonces, el 1/2 se me cancela con este 2. Y me queda, entonces, esta expresión. Ese sería el flujo eléctrico que hay en la parte superior de esa esfera. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahora bien, vamos acá. Nos dicen en la parte B que elijamos una superficie gaussiana apropiada. O sea, lo que les dije, una superficie que sea más fácil de calcular. En este caso, vean que la superficie más fácil de calcular sería este círculo por el cual está pasando el campo eléctrico. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, como les dije, el área la vamos a tomar hacia afuera de esa superficie. Entonces, el área en cualquier punto va a ir hacia abajo. Entonces, sabemos que la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico total va a ser igual, entonces, a la suma del flujo de la parte esférica más el flujo de la parte circular, o sea, del círculo que tenemos abajo. Ese es el flujo total. Y ese flujo es proporcional a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Por lo tanto, ¿cuánta carga estamos encerrando en esa semiesfera? ¿Cuánta carga hay dentro de la semiesfera? Según nos dan en el problema. Nos dicen que hay carga adentro. Compañeros, compañeras. No. Entonces no hay carga. Por lo tanto, el flujo total debe ser 0. En otras palabras, yo puedo encontrar que la integral
de la parte esférica, que fue la que acabo de calcular, esta de acá, ¿verdad? Para no poner todas las cosas, va a ser igual a menos la integral de la parte circular. O sea, del campo eléctrico, producto punto diferencial de área de la parte circular. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿qué pasa cuando hago el producto punto del área y el campo eléctrico? Máximo, profe. El máximo, pero negativo. Tiene razón, más bien es el mínimo porque Ajá. es el negativo más alto. Correcto, Perdón. porque los vectores son antiparalelos. Entonces va a ser el campo eléctrico multiplicado por el área. Ese menos con menos se me vuelve un más. Y vean así. ¿Cuánto es el área de ese círculo? De esta parte plana que tengo aquí, ¿cuál es el área? Y Pi por r al cuadrado. ¿Y a qué llegamos? lo mismo. Llegamos a la misma solución. Nada más que ahora estamos usando la ley de Gauss para encontrar cuál es ese flujo en la parte superior. Voy, profe, yo tengo una pregunta. Ajá. O sea, exactamente qué es lo que dice la ley de Gauss? Porque no entendí por qué están las dos integrales vacías ahí, límites de E y C. Bueno, no, es que no están vacías. Es que aquí no estoy, tengo que ponerle esto. Ok. Para el área 1 y para el área 2. Por eso estoy poniendo la parte esférica y la parte circular. ¿Ya? Ya. Ujú. Sí, sí. Más que todo es para, ¿verdad? Como estoy escribiendo con el mouse, se vuelve un poco más lento ese asunto. Entonces no quería perder mucho tiempo. Sí. Sí, todo bien, profe. Ok, ahora respondiendo su pregunta, ¿qué es lo que dice la ley de Gauss? La ley de Gauss lo que nos dice es que si yo agarro el flujo total de una superficie cerrada, vea que en este caso, cuando calculamos la parte de arriba, solo estamos haciendo de una superficie abierta, porque no estamos tomando en cuenta, estamos tomando en cuenta todo esto, pero no estamos tomando en cuenta el suelo. Sí. Entonces, lo que nos dice Gauss es, si tomamos el de una superficie cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área, esto nos va a dar la carga encerrada entre epsilon sub 0. Donde ustedes se acuerdan que la constante de Coulomb, K, que era 9 por 10 a la 9, es igual a 2pi entre epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de eso? Profe, ¿Sí? creo que más bien era 1 sobre 4 pi epsilon 0. 1 sobre 4 pi epsilon 0, sí. Sí, 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 sí. Eso siempre. Vamos a ver. Aquí yo se las había puesto. Sí, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, perdón.
Tiene toda la razón el compañero. ¿Ok? Entonces aquí lo trabajamos a partir de el epsilon sub 0 y no de la constante de Coulomb. ¿Estamos, compañeros, compañeras? ¿Me siguen? Ahí me falló la memoria bastante. Y no, es que en realidad esa equivalencia en capítulos anteriores solo se usa como para simplificar pi cuando le queda pi al final en el resultado. Como que Ujú. se acá pi. Entonces se pone esa equivalencia y cancela los pi, entonces queda más bonito. Pero no le vi como otra aplicación más allá. Digamos, ya no hasta ahora que llegué a esta parte. Sí, ahorita ya se empieza a ver un poco más las aplicaciones. Veamos una cosa. Es este de acá. Entonces, si yo les digo o si yo les pregunto cuál es el flujo total de cada una de las superficies, ya ustedes me lo pueden decir. Por ejemplo, ¿cuál es el flujo total en A? ¿Cuál es el flujo total de esas superficies cerrada A? Y ahí sería el campo eléctrico que ejerce Q positivo multiplicado Ajá, por el área de A, que correcto. es el área de la esfera. Y si lo queremos ver más fácil, La carga encerrada entre epsilon. correcto. ¿Cuál es el flujo en B? Y lo mismo, pero negativo. ¿Cuál es el flujo en C? Pero ¿Por qué? porque es un dipolo eléctrico, entonces el campo eléctrico emitido total es cero, y campo eléctrico cero es flujo cero. Correcto. La carga igual la carga total que tengo encerrada es cero. Flujo eléctrico sería entonces menos Q más Q entre epsilon cero. Que esto me da efectivamente cero. ¿Cuál es el flujo en D? Cero también. ¿Ok? Y si yo les hago un E que sea algo así, ¿cuál sería el flujo en E? Vea que calcular esa integral es horrible ahí. Más Q sobre epsilon sub cero, porque no está Más Q. incluyendo, Correcto. no incluye la otra. No incluyo la B. Entonces, eso significa que están entendiendo lo que es el flujo eléctrico y un poquito la ley de Gauss. Ahora vamos a aplicarlo en diferentes cosas. Ah, bueno, aquí se acuerdan, esto sí lo vamos a usar un montón. ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Qué pasa si tengo un conductor? ¿Qué sucede con las cargas? Se van para afuera. Compañeros, se van al exterior. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo el mismo campo eléctrico en cualquier punto aquí, en la parte interna, ¿ok? En cualquier punto que sea ahí interno a esto, y yo saco el flujo eléctrico, ¿qué puedo decir? Ahí yo estoy haciendo una superficie
de tal forma que el campo eléctrico y el flujo y el área sean paralelas entre sí. Entonces, en un conductor, ¿cuál va a ser? Si yo hago esta integral del campo eléctrico por el área, ¿ok? ¿Cuánto me va a quedar esta integral? Si en todos los puntos yo estoy haciendo que el campo eléctrico sea paralelo al área. Esa integral sería el campo eléctrico multiplicado por el área. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Si lo ven en una esfera es más fácil de verlo, pero acá, aunque sea una superficie irregular o una forma irregular, también nos va a quedar el campo eléctrico multiplicado por el área. Y ese flujo eléctrico total va a ser igual a ¿qué? A la carga encerrada. ¿Y cuánta carga tengo yo dentro de esa superficie gaussiana? Compañeros, compañeros. Dentro no hay nada porque todo está en el exterior. Entonces, ¿cuánta carga encerrada hay? Pero Entonces, el flujo total es 0. Y esto nos da una grandísima lección. El campo eléctrico en el interior de un conductor, cuando está estático, el campo eléctrico en el interior de un conductor, cuando está estático, es igual a 0. ¿Por qué? Esta área es 0. Compañeros. no es, digamos, es que esto es algo que viene en el siguiente capítulo que se llama equilibrio electrostático. Y Ajá. creo que te puede explicar por eso, pero no me quiero como... Es que cuando el equilibrio electrostático creo que tiene más condiciones, pero una es que todas las cargas tienden a irse afuera de la superficie, generando un campo Correcto. eléctrico 0 en el interior y que la superficie del material se vuelve equipotencial. Y Ajá. también, ahí explicaban también el efecto de la jaula de Faraday, que era cuando esto ocurría, pero con un conductor hueco. Entonces lo Correcto. que pasaba era que toda la superficie del conductor hueco iba a ser equipotencial y todo el interior iba a ser 0, entonces Ujú. todas las cargas iban a quedar en el exterior Correcto. y todo el campo eléctrico iba a ir hacia afuera de este conductor hueco, digamos. Sí, pero vea que también lo podemos explicar a partir de la ley de Gauss. Porque para que esta multiplicación me dé 0, ya sea el campo eléctrico es 0 o el área es 0. Y como el área claramente no es 0, entonces lo único que puede ser 0 es el campo eléctrico. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Digamos, todo lo que usted dice es correcto. Eso se ve un poco en el capítulo de potencial eléctrico. Pero sí, esa es un poco la idea. Se logra observar mucho mejor cuando nosotros tenemos una esfera. En la esfera, ¿qué es lo que va a pasar? En el interior de la esfera, el campo eléctrico es 0 de una esfera conductora, pero en el exterior o a partir de la superficie ya no es 0. Eso es algo que sí va a ocurrir ahí. ¿Okay? Vamos aquí entonces con ejercicios bastante representativos o bastante útiles
para aplicar la ley de Gauss. ¿Le suena? O mejor vamos a un receso primero. Receso, Compañeros, profe. Sí, receso. profe, tal vez. Sí, profe, receso, porfa. Ok, sí, esta materia es bastante complicadilla. ¿Cuánto tenemos? ¿10 minutos o 15? 10, profe, 10. 10 para ver si salimos un poquito antes. Entonces, Profe, una pregunta. ¿sí? Profe, es que yo pensé que hoy no había, ¿cómo era? Yo pensé que era el viernes, que no había, digamos, entonces, como perdí yo, hasta el momento, ¿qué es lo que han visto, más o menos, como para ponerme luego al corriente? Hemos visto un poco la ley de Gauss y calcular flujos eléctricos y cosas por el estilo. Ah, ok, y otra consulta, ¿el viernes hay sincrónica otra vez? Sí, el asunto, lo que pasó fue que yo les había preguntado el viernes pasado y me dijeron que mejor tuviéramos esta semana las dos clases. Entonces, por eso tuvimos las dos clases. Ah, ok, sí, es que yo, el viernes pasado, no me acuerdo, pero bueno, sí, no me dio chance, pero no, igual yo ya había estudiado alguna de la materia, pero igual no me puedo conectar ahorita, pero igual yo creo que ya lo había visto, entonces no, por eso no hay problema, entonces es como ponerme al corriente después. Sí, sí, lo que estoy es ya como, quería como darles un pequeño repaso y ya irlo aplicando en ejercicios, que eso era la idea de hoy. Ok, gracias, profe. Ujú. Bueno, entonces nos vemos ahorita en 10 minutos. Bueno, continuamos por acá. Y lo que les estaba diciendo. Vamos a encontrar campos eléctricos utilizando la ley de Gauss. En este caso vamos a hacer el de una carga eléctrica para un alambre que sea infinitamente grande. ¿Ok? ¿Por qué yo no puedo hacer, digamos, el campo eléctrico de un alambre de una longitud pequeñita? Compañeros, compañeras. ¿O por qué no me funciona la ley de Gauss ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Ok. Primero, nosotros vamos a empezar a buscar superficies que nos sirvan bastante bien. No es que la ley de Gauss no funcione para superficies finitas, sino lo que sucede es que vean ustedes que cuando yo tengo un alambre, el campo eléctrico va a tener la siguiente forma. Va a ser hacia arriba, ¿verdad? Esto, veámoslo en todas las circunferencias, en las tres dimensiones. Aquí, cuando estamos por acá, ya el campo eléctrico va a tener un ángulo. Por acá va a tener un ángulo mayor. Y si estamos aquí en este lado, el campo eléctrico va a ser aún más en este sentido. Entonces, aquí ocurre un poco lo que les estaba diciendo. Que si tenemos una superficie finita para algunas áreas o cosas por el estilo, digamos, acá tengo el área que iría en esta dirección. Entonces, siempre vamos a tener un ángulo entre el campo eléctrico y esa parte. Entonces, la forma de resolver este tipo de problemas de longitud finita, el asunto es que es más fácil calcular el campo eléctrico a partir de la ley de Coulomb, que fue la que habíamos hecho anteriormente,
que con respecto a la ley de Gauss. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Profe, a mí no me quedó muy claro. ¿Qué fue lo que no le quedó muy claro? Ah, porque no se usa esa y más bien no la otra. ¿Por qué se usa la ley de Coulomb? Donde el campo eléctrico es igual a la integral del B de Q multiplicado por la constante de Coulomb entre la distancia al cubo por el vector R. Esta. Sí, profe. Ok, es que ¿se acuerdan ustedes lo que les estaba hablando ahora? Que para encontrar el flujo eléctrico, lo complicado va a ser resolver esta integral. ¿Ok? Esta integral es lo que nos va a complicar o facilitar el usar la ley de Gauss. Sí, Ah, ok, profe. Sí, ahora sí. entonces, como aquí yo voy a tener ángulos diferentes entre el área y esto, entonces tengo que ponerlo en términos del ángulo, etcétera, etcétera, para poder calcular esta parte. Porque la otra parte es encontrar la carga encerrada y dividirla entre epsilon sub 0. Entonces, el meollo del asunto, lo complicado aquí es calcular esa integral. Por eso les dije yo que vamos a buscar superficies gaussianas de tal forma que el campo eléctrico sea paralelo, o sea, perpendicular al área. Este es el asunto para que esta integral nos dé o 0 o nos dé E por A. Que sea muy fácil de calcular. Eso es lo que queremos. Sí. Entonces, por eso se utilizan ejercicios como este, donde nos dice, bueno, ustedes tienen un alambre muy largo. O podríamos decir hasta un alambre infinito. ¿Por qué? ¿Qué es la idea de que el alambre sea totalmente infinito? Que no importa dónde estemos, el campo eléctrico siempre sea para arriba, para abajo, ¿verdad? Que el ángulo que tenga ese campo eléctrico sea prácticamente cero. Sea para arriba y para abajo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Ujú. Ok, entonces esa es un poco la idea de lo que queremos hacer. Y eso va a ser para todo el alambre, puesto que no sabemos dónde está el centro. ¿Verdad? Entonces, el ángulo que vamos a tener es prácticamente imperceptible. Por lo tanto, aquí la mejor superficie que se puede adaptar es si nosotros hacemos un cilindro.
y que el cable esté justo en el centro del cilindro. Como lo ven en la figura de abajo. De esa manera, el área y el campo eléctrico siempre van a ser perpendiculares entre sí. Mientras que si ustedes ven en las tapas del cilindro, vean que el área iría en esta dirección. Para allá y para allá. Como les dije, vamos a tomar el área hacia afuera de la superficie cerrada. Más que todo por conveniencia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces, ya que tenemos esto, vean que cuando nosotros sacamos el flujo, que el flujo va a ser la integral, vamos a llamarlo así, de cada una de las superficies. Entonces voy a poner la 1, la 2 y la 3, porque tenemos 3 superficies que hacen la superficie cerrada. Entonces, por ejemplo, a esta de acá le voy a llamar 1. Todo este borde, ok, le voy a llamar 2. Y a esta otra tapa le voy a llamar 3. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y vean que aquí dentro de estas integrales va E punto DDA. Para cada una de ellas. Para el área 1, para el área 2, etc. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo son para la 1 el vector área y el vector campo eléctrico? ¿Cómo es para cualquier punto de toda esta etapa? Pero, ¿No serían paralelos? Son paralelos los vectores. perpendiculares. Perpendiculares. Y el producto punto de dos vectores perpendiculares da 0. Correcto. Y en el 3 también da 0. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? Sí. Entonces, vean que solamente me queda viva esta integral, que sería el campo eléctrico, producto punto diferencial del área 2. Esta es la única integral que me queda viva. ¿Y cómo son el campo eléctrico y el área para cualquier punto de esta superficie? Paralelos. Paralelos. Entonces eso sería el campo eléctrico multiplicado por el área. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Y cuál es el área de esta parte de un cilindro? Dos pi r y por la longitud. 2 pi r por L. Correcto. Ok. Y ahora la pregunta es, voy a borrar un poco todo este poco de cosas. Todo este montón de flechas y cosas así.
Y la pregunta es, ¿cuánta carga estoy encerrando de aquí a aquí? Bueno, voy a hacerlo en blanco. ¿Cuánta carga estoy encerrando desde este punto hasta este punto? ¿Cuál es la carga encerrada? Sería lambda multiplicado por la longitud. Excelente. Entonces, el flujo lo puedo calcular con la integral que me da esto. O la puedo calcular como la carga encerrada, que es lo que nos dijo el compañero, dividido entre epsilon 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Y vean que esta longitud se me cancela. Entonces me queda que el campo eléctrico es ¿quién? Si lo despejo de ahí. O la magnitud del campo eléctrico, ¿quién sería? Lambda sobre 2 pi r epsilon sub 0. Excelente. Entonces, ¿cómo ven esta herramienta? ¿Cómo ven Gauss para calcular campos eléctricos? Es que sí es cuestión de elegir la superficie correcta para simplificar la integral. Exacto. Hay que usar una muy buena superficie para poder que esa integral sea fácil de conseguir y no nos complique mucho la existencia. Ese es todo el asunto con la ley de Gauss. Yo tengo como una duda. ¿Cómo es que uno hace para calcular, bueno, para saber el vector del área? O sea, ¿cómo sabe para dónde va? El vector del área siempre va hacia afuera. Entonces ve aquí, por ejemplo, en esta superficie, el área, digamos, en este pedacito de acá, va en la misma dirección del campo eléctrico. Si yo lo tengo en un pedacito por acá, el área va a ir perpendicular a la superficie que tenga. ¿Sí? ¿Compañero? Ese segundo punto, ¿dónde es que está? Como el interior, No, o no, igual. está en la superficie de afuera. Ok. Vamos a ver. Voy a tratar de, voy a poner el video. Ahí me ven. Voy a quitar el fondo. Ahí se ve más que todo para que vean esto. Sí. Entonces, el área, esa segunda está aquí. Entonces va aquí hacia afuera, perpendicular. Voy a agarrar este lapicero para mostrar. Esta sería la dirección del área. O aquí. O aquí. Ya, en cualquier punto perpendicular. Ya sea más cerca o más lejos. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, pero yo creo que sí lo veo. Sí. Eso es a lo que nos estamos refiriendo con esa área. ¿Me siguen todos? ¿Y ahora sí? Entonces la idea siempre va a ser encontrar un área que sea o paralela o perpendicular a ese campo eléctrico. Vamos a este otro ejercicio.
tenemos un plano infinito de cargas. Ok, este plano se distribuye hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia abajo. Ok. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces usemos otra superficie aquí. No una superficie de esa manera, sino usemos una superficie de forma rectangular que atravesemos el área. O que atravesemos el plano ese. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces veamos que acá el campo eléctrico siempre va a ir hacia afuera y hacia allá. Porque la carga la tenemos encerrada en medio de esa superficie gaussiana. Y la tenemos encerrada simplemente por el hecho de que no la podemos, ¿cómo es? Tenemos que encerrar alguna carga. Entonces, por eso la encerramos de esa manera. Ahora bien, yo voy a agarrar y voy a separar todas las caras o cada uno de los pedacitos de la cara, los que sobresalen por este lado, le voy a llamar 1, 2, el que está aquí atrás, le voy a llamar 3 y 4 el que está abajo. 5 el que está aquí. 6. El que está aquí atrás le voy a llamar 7. El que está aquí le voy a llamar 8. Y el que está abajo le voy a llamar 9. Y a este que está aquí, a esta cara de aquí, le voy a llamar 10. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces el flujo va a ser igual a la integral de 1 más la integral 2 más, ahí voy a seguir, más la integral 5 más la integral 6 más hasta la integral 10. Como les dije, dentro de todas esas integrales va E.dda. Entonces, ¿cómo es la integral 1? ¿Cómo es el campo eléctrico y el área? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Perdón, Jonathan. Es que se le escucha muy bajito. Perdón. Es que estoy como... Ahora sí. Sí, sí, ya se le escucha mejor. Sí, creo que en realidad todo es 0 excepto 5 y 10, ¿no? Excelente. Todas son 0 excepto 5 y 10. Entonces, 5 y 10 van a ser E multiplicado por el área. Porque vea que el área la estamos tomando hacia afuera.
¿Me siguen? Compañeras. Pregunten porque vean que esto no es fácil. Ok. Si quiero que les quede a todos muy claro. Entonces, como las dos áreas son iguales, lo puedo multiplicar por 2. Eso es lo que me va a dar esas integrales. Ahora bien, ¿cuánta carga estoy encerrando? Para todo lo de aquí. No. Voy a borrar todo esto. ¿Y cuánto estoy encerrando yo ahí? ¿Cuánta carga estoy encerrando? Sigma por el área. Sigma por el área. Muy bien. Esto dividido entre epsilon sub 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda aquí? No, Jonathan. sí, no. Todo bien. De hecho, es que esto que se está haciendo luego se vuelve muy útil a la hora de hacer integrales un poco más difícil. Como esa relación que de hecho luego este resultado que vamos a obtener como se tiene como la convención de un campo eléctrico en una unidad de área, digamos, Ajá. como una forma más fácil, digamos. Sí. Sí, porque calcular eso y después sacar los límites cuando cada una de los lados tiende a infinito, calcular eso con Coulomb es muy complicado. Con Gauss se vuelve más simple. Entonces me queda, de aquí podemos sacar que el campo eléctrico despejado va a ser igual a sigma entre 2 veces epsilon sub 0. Y esto me da una idea clara, digamos, que no importa, bueno, si esta lámina es totalmente infinita o demasiado grande, ¿verdad? No importa si yo estoy casi pegado a ella o si estoy a 1 kilómetro de distancia, si es realmente infinita la placa, el campo eléctrico es el mismo. No depende de la distancia a la cual esté yo de la placa. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Eso es lo que me está diciendo este resultado. Y eso lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando veamos capacitores de placas paralelas. El asunto es que, digamos, si la placa es de 1 metro, si la placa es de 1 metro de longitud y yo estoy separado de ella, no sé, unos 10 centímetros o unos 3 centímetros, vean que aquí no es tan cierto, porque la placa es finita, no es tan cierto que voy a tener el mismo campo eléctrico a 2 milímetros de la placa. Pero tampoco es tan alejado, entonces puedo hacer la suposición de que estamos, al estar
cerca de la placa, entonces el campo eléctrico no va a variar tanto. Ya si estamos a 30 centímetros o a 1 metro o a 3 metros, ya eso por supuesto que no va a colar. O sea, no, ¿cómo es? Esa aproximación no me va a servir. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una placa de 1 metro y estoy bastante cerquita de eso, la verdad la aproximación va a estar bastante buena. ¿Estamos? Y ahí podemos despreciar, que es lo que vamos a hacer en este curso, los efectos de borde. ¿Qué les pareció este ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Está claro? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Compañeros, compañeras. De mi parte, súper claro, profe. Sí. Ok, vamos a hacer otro que me interesa. Vamos a hacer esferas concéntricas. Y vamos a poner aquí, ya para ver si lo podemos hacer en 5 minutos. 5 minutos más que suficiente. Vamos a decir que en el centro hay una carga de 7 nanocoulomb. O vamos a ponerlo así. Hay una carga Q positiva. Y tenemos una esfera metálica o una esfera conductora. Voy a poner metálico para que sea más fácil de escribir. Que tiene una carga neta, una carga total igual a 2Q. Positivo. Entonces, calcular el campo eléctrico a cualquier radio. Aquí vamos a llamar que esto mide A y esto mide B. Entonces, calcular en cualquier parte del espacio el campo eléctrico. Entonces, primero, ¿cómo se distribuyen las cargas en el metal? Que eso lo habíamos visto antes. Aquí es donde está la parte más complicada. Jonathan. Ah, sí, digamos, en este caso como hay una carga positiva, digamos, en el medio, Ajá, entonces habría cargas negativas, exactamente lo que usted está dibujando, habría cargas negativas por una cuestión que usted nos había explicado el primer día. Solo que no correcto. recuerdo cómo se llama exactamente, pero bueno, es como el efecto de polarización, pero tiene otro nombre. Pero básicamente Ajá, las cargas negativas van a ir a aplacar la carga positiva del medio. Y el metal correcto. afuera, Sí, es un efecto de apantallamiento. ese era el nombre. ¿Y y, afuera? y afuera quedarían y el 2Q de la carga del metal más el Q de adentro que se apantalló, diría yo. Ok. Entonces afuera quedaría 3Q. ¿Se acuerdan todos de eso? Compañeros, compañeras. Entonces vamos a empezar cuando el radio es más pequeño que A. Y vamos a hacer aquí una superficie gaussiana. Como estamos tratando con esferas, entonces voy a hacer una superficie gaussiana esférica en la parte de adentro. Cuando yo hago entonces que el flujo
es igual a la integral cerrada del campo eléctrico, producto punto diferencial de área. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con esa integral? ¿Cuánto me va a dar? El campo eléctrico siempre va a ser paralelo al área. Por lo tanto, esto siempre me va a quedar E por el área del círculo. ¿Cuál es el área E? Por el área de la esfera. ¿Y cuál es el área de la esfera? ¿De acuerdo, Diego? ¿Cuál es el área de la esfera? 4pi r al cubo tercio. 4pi 4pi al cuadrado, perdón. El área. por el radio al cuadrado, correcto. ¿Y cuánta carga estoy encerrando? Más Q. Más Q, correcto. Entonces, el campo eléctrico para cualquier radio que sea más pequeño que A, siempre va a ser Q entre 4pi epsilon sub 0 por el radio al cuadrado. Este es el valor del campo eléctrico siempre que esté en una distancia menor a A. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy entre A y B? El flujo va a ser igual al integral, que eso va a ser igual a E por 4pi r cuadrado. En este caso no va a cambiar porque ahora, digamos, la superficie gaussiana que estoy haciendo o que estoy utilizando va a estar acá. En un radio que esté entre A y B. Este es mi radio R. Entonces, ¿cuánta carga estoy encerrando yo en esa superficie gaussiana? 3Q. 3Q. Dentro. 2Q. Estoy encerrando un más Q, que es el que está en el centro, y estoy encerrando el que está aquí, que sería menos Q. Sí, En tiene total, 0. entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico en medio del metal? 0. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen o no? Sí, pero Sí. Está muy rápido de hacer o no sé. ¿Qué les parece a ustedes este ejercicio? Si se hace como, no sé. No sé si les queda alguna cuestión ahí. Ok. Y ahora vamos para un radio mayor que B, o sea, un radio cualquiera aquí. Entonces me queda que el flujo va a ser igual a lo que ya hemos calculado. En este caso va a ser el campo eléctrico por 4pi por r cuadrado. ¿Ok? Y ahora, ¿cuánta carga estamos encerrando ahí afuera?
ahora sí 3Q. Sí, porque sería menos Q más Q, ¿verdad? Más 3Q. Tengo que tomar en cuenta todas las cargas que hay dentro de la esfera. Pero estas dos se cancelan. ¿Me siguen? Entonces sería 3Q entre epsilon 0. Por lo tanto, el campo eléctrico, al despejarlo, va a ser 3Q sobre 4pi r cuadrado epsilon sub 0. Este sería el valor del campo eléctrico en el exterior. ¿Qué les pareció? Compañeros, compañeras. En realidad bastante bien, tiene mucho sentido si uno lo analiza de ese modo. Y ¿Ok? haciendo ese análisis al inicio, creo que hay problemas difíciles que se podrían simplificar bastante. Ujú. Digamos, si por ejemplo me pidieran el campo eléctrico total de esa esfera. Correcto. Ese es un poco esta gran herramienta que es Gauss para resolver ese tipo de cosas. Entonces, ahí básicamente eso es lo que nos deja el flujo eléctrico. No sé los demás, si tienen dudas, preguntas o cómo van con esto. Compañeros. Ahí vamos, profe, ahí vamos. No, Ahí pero todo vamos. bien. Está denso. Sí, yo sí entiendo los ejercicios, solo que es muy denso. Ya todos seguidos, uno tras otros. Sí, más que estamos usando superficies diferentes. Que eso era lo que yo quería, usar diferentes superficies para hacer cosas así. Igual quiero hacerles otro también el viernes de un dieléctrico, puede ser un cable dieléctrico o una esfera dieléctrica para que lo trabajen de esa manera. Entonces eso se los quiero dejar o quiero que lo hagamos el viernes para que tengan un poquito más, digamos, de variedad en cosas. Entonces, es un poco la idea. Ahí traten de desarrollar o de analizar bien qué fue lo que estuvimos haciendo, porque ustedes vieron que la matemática no está difícil. La matemática que usamos hoy, solo el primer ejercicio que hicimos una integral ahí feilla, pero todos los demás no tienen así un nivel matemático demasiado exigente. Un nivel conceptual exigente, sí. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Bueno, entonces, Sí, pero en realidad es como, o sea, esta cuestión, al menos de lo de la ley de Gauss, es muy de, como vos decís, de concepto, en el sentido de que uno dice, mira, ok, yo tengo este campo eléctrico y esta superficie, y me doy cuenta que los vectores normales son perpendiculares. Ah, ya sé que el integral es cero, listo. Como pasó con el de las 10 caras, que solo se hicieron dos, porque el resto de los vectores de las caras con vectores normales, todos eran perpendiculares, entonces todos daban cero y se fue todas las integrales, básicamente. esa es la gran herramienta de Gauss para resolver estas cosas. Excelente. Veo que van comprendiendo bien este tipo de cosas. Como les digo, es duro, sí es duro, pero conceptualmente. Matemáticamente son sumas y restas, básicamente. Sumas, restas y multiplicaciones y despejes.
Eso es todo lo que necesitan para utilizar Gauss. Bueno, entonces ahí ya les robé varios minutos de más, pero realmente vieron que hicimos bastantes ejercicios y bastantes cosillos ahí tratando de aprovechar un poco el tiempo. Profe, yo tenía otra consultilla, pero es fuera ya de la clase. Es más bien como aprovechar un ratito de consulta, que me parece que tenés Ujú. consulta ahorita de 3 a 5. Sí. Es que sí, Entonces, ocupo un empujón en la parte de la tarea, que hay una, ok, además ok. la parte del semicírculo, la integral de la parte de arriba de la pokebola no me está dando y es como que está tan rara y es lo que me falta de la tarea. Ok, ok. Entonces, si quiere, hagamos una cosa. Voy a despedirme entonces de los que están viendo el video